Bien, seguimos dialogando con el director para la República Argentina de Médicos Sin Fronteras. David, recién hablabas de catástrofe, pero hay situaciones límites que no pasan por catástrofes, sino por necesidades humanitarias. Ustedes también están en esos lugares. Sí, claro, como decía antes, nosotros no solamente atendemos a víctimas de catástrofes naturales, sino también de conflictos, de epidemias, de grandes pandemias, como el SIDA, por ejemplo. Está bien. Y concurren, a ver, con médicos a lugares con médicos que no son de ese lugar y que a veces ni conocen el idioma de ese lugar. ¿Cómo se trabaja, cómo llevan adelante la tarea ustedes? Bueno, nuestro personal está compuesto por lo que nosotros llamamos personal internacional, que es estos médicos y otros profesionales de los que usted estaba hablando ahora mismo, y también de un personal nacional, es decir, nosotros donde llegamos, sí que llegamos con ese personal inicialmente internacional, pero rápidamente lo que hacemos es contratar personal del sitio donde estamos trabajando, que de hecho es la gran mayoría. Hoy en día en el mundo tenemos unas 25.000 personas trabajando con nosotros en más de 60 países, de los cuales solo 2.500 somos considerados, como decimos, internacionales, es decir, somos llevados de un sitio a otro a trabajar. El resto es personal de la zona que evidentemente conoce el sitio, habla el idioma y nos ayuda en ese trabajo. ¿Y en Argentina qué presencia tienen ustedes? Bueno, en Argentina tenemos una oficina abierta desde el año 2001 que básicamente lo que hace es una oficina de representación, hace actividades de reclutamiento de personas, hace actividades de fundraising, de recaudación de fondos y de comunicación. La oficina de Buenos Aires es una oficina, digamos, regional para los países de América del Sur de habla hispana, y desde aquí se gestiona la comunicación para todos esos países. Por el momento no tenemos actividades, no tenemos proyectos de ayuda humanitaria en el país, puesto que, como decía, nuestra especificidad más humanitaria, más en esa acción inmediata, más en esa urgencia, en esa emergencia, pues se enfoca más ahora en otros países con más necesidades. ¿Cómo se mantienen? ¿Quiénes financian Médicos Sin Fronteras? La organización está financiada al 90% de manera privada. Eso quiere decir que la gran mayoría de nuestros fondos vienen de personas, como usted y como yo, que deciden apoyarnos, que deciden cada uno en base a sus posibilidades apoyarnos, ¿no? Por el momento en Argentina y en la región ya tenemos más de 27.000 socios que nos apoyan de manera incondicional y son los que nos permiten, como en este caso en el que hablábamos de Filipinas, reaccionar de manera muy rápida, puesto que contamos con ciertos recursos, ciertas reservas que nos hacen intervenir muy rápido, que nos permiten tener stocks de emergencia, material logístico, material médico y personas dispuestas para salir en cualquier momento, y eso es lo que, digamos, de alguna manera creo que nos da esa especificidad y esa rapidez en la acción. Está bien. Ante una necesidad, que no tenga una catástrofe de origen natural, sino alguna situación de un problema de guerra, ¿quién organiza, de qué manera llegan ustedes a la cobertura de esa zona? Bueno, yo creo que hay varias maneras. Una, como le decía, estamos actualmente en más de 60 países en el mundo, entonces no es casual que por ejemplo, estos conflictos, estas situaciones se den en países donde ya estamos trabajando o en países limítrofes. Con lo cual nuestros equipos están constantemente haciendo un escaneado, un barrido de la situación en todo el mundo y son los que normalmente dan las alertas. Entonces, la decisión de intervenir siempre se decide después de una observación directa, de una evaluación rápida de necesidades que hacemos y que hacemos solo nosotros. Es decir, nosotros no empezamos a actuar si nosotros sobre el in situ no somos capaces de evaluar las necesidades. Y una vez allí, con equipos normalmente compuestos de una parte médica y de una parte logística, son los que, digamos, deciden si amerita la intervención o no. La intervención de ustedes en América es muy poca, digamos, ¿no? No hay intervención prácticamente en América. Sí tenemos. ¿Sí? El grueso de nuestras actividades, por la naturaleza de nuestra organización, está en África, pero tenemos proyectos aquí en América. Estamos trabajando en Bolivia y en Paraguay en la temática del Chagas. Estamos trabajando en Colombia en todo lo que es acceso a la salud relacionado con el conflicto. Estamos trabajando en Haití, donde estábamos antes, durante y después del terremoto, y también estamos trabajando en México en la actualidad, con una problemática también bastante complicada que es la inmigración hacia Estados Unidos. Sí, bueno,
por dos cosas, ¿no? Una por lo que significa el norte para los mexicanos, y otra el tema de la droga en México es terrible, ¿no? Terrible. Que en eso no trabajan ustedes, ¿no? En el momento no. Pero es un tema, un flagelo terrible. Acá por ser la zona donde estamos viviendo momentos complicados también con el tema de la droga, porque es un tema que, bueno, que está llegando a todas partes. Usted dijiste que contaban con 425 proyectos. En la actualidad. Es decir, va de la extrema pobreza, por un lado, a situaciones límites como el de Filipinas ahora, que la hambruna en estos momentos, es decir, prácticamente se están comiendo entre ellos, es la realidad lo que está pasando, digamos, es una forma de decir comiendo entre ellos, ¿no? Pero no hay comida, no, estaban sumamente preocupados las autoridades, por lo menos con lo que había pasado. ¿Cuál es el punto donde no hay inflexión, donde tienen que actuar, dar de comer, donde se le muere la gente a los brazos? ¿Cuál es el punto de ustedes en este momento, el más complicado? Bueno, yo diría que evidentemente la catástrofe de este ciclón en Filipinas es un momento muy delicado en el que toda la organización está poniendo, yo creo que muchísimos esfuerzos. Como decía, estaba hablando de ahora mismo cuatro cargos, más de casi 400 toneladas en camino, con lo cual, de momento, hasta que consigamos entender bien la magnitud, pero ya sabiendo que es una catástrofe muy grande, diría que es uno de los puntos bien importantes. Otro, evidentemente, Siria. El conflicto de Siria, después de 2 años y medio, continúa habiendo muchas víctimas y continúa habiendo muchos afectados por un sistema de salud que ha completamente colapsado, ¿no? Evidentemente, en la actualidad se hablaba mucho de las armas químicas, ¿no? Pero es un conflicto que ya tiene una duración en el tiempo y que hay que entender que es un país que funcionaba con normalidad y que de un día al otro el sistema de salud dejó de funcionar, con lo cual colapsó. Entonces las necesidades médicas son increíbles. Está, digamos, drenando muchísimo de nuestros recursos, y en la actualidad pues tenemos mucha gente y muchísimos recursos dedicados a la crisis en Siria. Y luego tenemos los otros, yo diría, conflictos de larguísima duración, menos conocidos, esas crisis olvidadas que nos gusta llamar, como podríamos citar pues la crisis de la República Democrática del Congo, la República Centroafricana y muchos otros países donde llevamos trabajando muchísimos años. Pero donde no se revierte la situación, digamos, donde la crisis es, más allá de una crisis económica, es una crisis en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Y donde los gobiernos tampoco se preocupan por solucionar esto. Esto es terrible. Sí, son muchos años donde la población está afectada y bueno, yo recuerdo, pues yo empecé a trabajar en el año 1996 con Médicos Sin Fronteras, ya estábamos presentes en el Congo desde hacía muchísimos años, y hoy, pues ¿cuántos son? 17 años después, seguimos trabajando con una capacidad muy grande en países como el Congo, que es enorme, ¿no? Sí, me imagino. Te propongo una nueva pausa comercial y después hablamos, quiero que nos refiramos a esto de captar a los médicos, y si hay gente que tiene que hacer alguna especialización, si hay, es decir, o si solamente están captando médicos. Lo charlamos después de la pausa. En minutos estamos en la parte final del programa con David Cantero Pérez. Ahora hablemos de esto. El abuso sexual es una de las formas de maltrato más cruel ejercida sobre la infancia y la adolescencia. Ocurre en todas las clases sociales. La única manera de proteger a nuestros niños y jóvenes es involucrarnos como adultos, como sociedad. Por eso, si lo ves triste, callado, que no juega en los recreos, en la casa, si observas que siempre está con miedo, si tiene cambios de conducta, pregúntale, ¿qué le está pasando? Escúchalos, ellos lo necesitan. Si estás en Neuquén Capital, llama al 102. En el interior de la provincia te pueden ayudar en hospitales, defensorías y salitas de salud. Jorge Zapag, gobernador, Gobierno de la provincia del Neuquén.